Pagué la boda de mi hermana, pero cuando le pedí que cuidara de mi hijo por un día me dijo, no soy tu sirvienta, ¿quién te crees? Así que cancelé todo y le dije, pues entonces yo no soy tu banco. Mi nombre es Mauricio, y todo empezó con mi familia, mis padres, Armando y Graciela, y mi hermana menor, Tatiana. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a ellos, especialmente alrededor de Tatiana, la reina de la casa, la hija favorita. Pero dejemos una cosa clara desde el principio, yo no guardo rencor. O al menos, no lo guardaba hasta que todo explotó. Crecí en un hogar humilde, en una ciudad mediana donde todos se conocen. Mis padres eran personas trabajadoras, pero nunca tuvimos mucho dinero. Papá, Armando, trabajaba en un supermercado, y mamá, Graciela, trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa mientras cuidaba de nosotros. Siempre nos dieron lo que podían, y aunque no era mucho, yo lo apreciaba. No necesitaba lujos, me bastaba con el cariño con el que me daban las cosas. Un par de zapatos usados, una camiseta vieja de papá, un plato de comida aunque fuera pequeño. Todo eso me hacía feliz porque venía de ellos. Pero con Tatiana era diferente. Ella siempre tuvo lo mejor. Si había un pedazo de carne más grande en la mesa, era para ella. Si había dinero para unos zapatos nuevos, eran para ella. Si había que elegir entre comprarme un cuaderno para la escuela o un vestido para Tatiana, adivinaste, ella ganaba. Mis padres la trataban como si fuera una princesa, como si el mundo girara a su alrededor. Siempre decían que era especial, que tenía un brillo único. Yo, en cambio, era el hijo práctico, el que no pedía mucho, el que se conformaba. No me malinterpretes, amaba a mis padres con todo mi corazón, y ellos me trataban bien, nunca les reproché nada. Pensaba que si darle todo a Tatiana los hacía felices, estaba bien. Yo no necesitaba ser el favorito. Me decía a mí mismo que era solo una forma de hacerla sentir bien, de llenar algún vacío que tal vez ella tenía. Además, Tatiana y yo nunca fuimos cercanos. Desde pequeños, ella me miraba con desdén, como si yo fuera un estorbo. Si jugábamos juntos, ella siempre quería ser la líder, la que mandaba. Si yo lograba algo, como sacar buenas notas, ella encontraba la forma de opacarlo con alguna de sus historias. Y mis padres, bueno, ellos aplaudían cada cosa que ella hacía, mientras que mis logros pasaban desapercibidos. A pesar de todo, no me importaba demasiado. Me enfocaba en mis estudios, en mis sueños. Siempre quise ser médico, no solo por ayudar a los demás, sino porque sabía que era una forma de salir adelante, de construir algo para mí. Trabajé duro, estudié noches enteras, conseguí una beca y me convertí en cirujano. No cualquier cirujano, sino uno de los mejores de la ciudad. Mis pacientes me respetaban, mis colegas me admiraban, y poco a poco mi consultorio se llenó de gente que confiaba en mí. Con el tiempo, empecé a ganar buen dinero. No me volví millonario, pero tenía más que suficiente para vivir bien, para ahorrar, para darme algunos gustos y, sobre todo, para ayudar a mis padres. Cuando empecé a ganar bien, lo primero que hice fue apoyar a papá y a mamá. Les enviaba dinero todos los meses para que pudieran vivir más cómodos, para que pagaran sus deudas, para que no tuvieran que trabajar tan duro. Ellos lo agradecían, o al menos eso decían. Pero pronto noté algo que me incomodaba, parte del dinero que les mandaba terminaba en las manos de Tatiana. Mi hermana, que nunca había trabajado un día en su vida, de repente empezó a aparecer con ropa de marca, bolsos caros, maquillaje de lujo. Yo no era tonto. Sabía que ese dinero venía de lo que yo les daba a mis padres. Ellos, en su afán de complacer a su hija favorita, le pasaban todo lo que podían. Tatiana, por su parte, no me agradecía. Al contrario, seguía tratándome como si fuera un perdedor. Cuando nos veíamos, me miraba de arriba abajo y hacía comentarios sarcásticos. ¿Ese es el carro que compraste con tu sueldo de doctor? Qué básico, decía,
mientras se pavoneaba con un bolso que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana. Una vez, en una reunión familiar, tuvo el descaro de decirme: Mauricio, deberías esforzarte más, mira cómo me va a mí. ¿Esforzarme más? Yo, que me había roto el alma para llegar donde estaba, mientras ella vivía de mis obras. Aún así, no le decía nada. No quería pelear, no quería drama. Mis padres eran mi prioridad, y si ellos querían malcriar a Tatiana, era su problema. Yo seguía enviándoles dinero, seguía visitándolos, seguía siendo el hijo que siempre estaba ahí. Pero cada vez que veía a Tatiana, sentía una punzada en el pecho. No era envidia, era frustración. ¿Cómo podía alguien ser tan ingrato, tan egoísta? Las cosas cambiaron un día, hace unos meses, cuando Tatiana llegó a la casa de mis padres con una noticia que los hizo saltar de alegría. Me voy a casar, anunció con esa voz chillona que usa cuando quiere ser el centro de atención. Mis padres se deshicieron en elogios. Mamá la abrazó, papá dijo que era la mejor noticia de su vida. Yo, sentado en el sofá, solo sonreí y dije: felicidades. No lo decía de mala fe, pero tampoco me emocionaba. Conocía a Tatiana, sabía que todo lo que hacía tenía un trasfondo. Y no me equivoqué. El prometido de Tatiana, según ella, era un empresario exitoso. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba, pero ella hablaba de él como si fuera un magnate. Decía que viajaban juntos, que él la llevaba a restaurantes caros, que le prometía una vida de lujo. Yo tenía mis dudas, pero no dije nada. Lo que sí dijo Tatiana, con una cara de víctima que no le creía a nadie, fue que no tenían dinero para la boda. No cualquier boda, claro, sino una boda lujosa, de esas que salen en revistas, con un salón en un hotel de 5 estrellas, catering gourmet, flores importadas, todo lo que una reina como ella merecía. Ahí había algo que me olía raro, porque si el prometido era un empresario exitoso, pero no tenía dinero, o no quería malgastar dinero en la boda, entonces no era millonario. Pero mis padres, que estaban embobados con la idea de ver a su hija favorita en el altar, se voltearon a mirarme. Sus ojos tenían esa mezcla de súplica y esperanza que conocía muy bien. Mauricio, dijo mamá, con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo, tú sabes que siempre hemos soñado con ver a uno de nuestros hijos casarse. Sería tan lindo ver a Tatiana en el altar, ¿verdad? Papá asintió, añadiendo: es una oportunidad para que la familia brille, Mauricio. Tú eres el hombre de la casa ahora, el que tiene los medios. Quise decir que no. Quise recordarles todas las veces que Tatiana me había tratado mal, todas las veces que me llamó inútil, perdedor o simplemente me ignoró. Quise decirles que no era justo que siempre tuviera que ser yo el que resolviera todo, mientras Tatiana se llevaba los aplausos. Pero no pude. Ver a mis padres tan ilusionados, tan felices, me ablandó el corazón. Los amaba demasiado. Así que, contra mi mejor juicio, dije: está bien, yo pagaré la boda. Tatiana no me dio las gracias. Ni siquiera fingió estar agradecida. Lo único que dijo fue: espero que no me hagas quedar mal, Mauricio. Esta boda tiene que ser perfecta. Y así empezó mi calvario. Desde ese momento, Tatiana y mamá se convirtieron en las organizadoras oficiales de la boda, y yo en el cajero automático. Cada pocos días, recibía un mensaje de Tatiana con una nueva factura. Que el salón en el Hotel Gran Estrella, que costaba una fortuna. Que el catering de un chef famoso, que era imprescindible. Que las flores, que tenían que ser traídas de no sé qué país. Cada vez que veía los números, sentía un nudo en el estómago. No era solo por el dinero, sino por la actitud de Tatiana. Nunca me preguntaba cómo estaba, nunca me consultaba si estaba de acuerdo. Solo exigía. Y yo, por mis padres, seguía pagando. A veces, cuando estaba solo en mi consultorio, me preguntaba por qué lo hacía. ¿Por qué me sacrificaba tanto por alguien que no me respetaba? Pero luego pensaba en papá y mamá,
en sus sonrisas, en lo mucho que significaba para ellos ver a Tatiana casada. Y seguía adelante. Pensaba que, tal vez, después de la boda, Tatiana cambiaría. Que tal vez me agradecería, que tal vez seríamos una familia de verdad. Qué iluso fui. Todo iba más o menos bien hasta 5 días antes de la boda. Ese día, recibí una llamada que lo cambió todo. Era un cliente importante, un empresario de otra ciudad, que necesitaba una cirugía urgente. Me ofrecía una suma considerable, pero tenía que viajar ese mismo día. No lo pensé 2 veces, era una gran oportunidad, no solo por el dinero, sino por la reputación. El único problema era mi hijo, Lucas. Lucas tiene 5 años y es mi mundo. Soy padre soltero desde que su madre nos dejó cuando él tenía apenas 1 año. No fue fácil, pero Lucas y yo hemos salido adelante juntos. Es un niño dulce, curioso, y siempre está a mi lado, incluso en los días más difíciles. Ese día, Lucas estaba de vacaciones escolares, y mi niñera habitual no estaba disponible. No tenía a nadie más a quien recurrir, así que llamé a mis padres. Estamos en una ciudad cercana, Mauricio, dijo mamá. Pero Tatiana está en casa, pídele a ella. Mi corazón se hundió. Sabía que pedirle un favor a Tatiana era como jugar a la ruleta rusa. Pero no tenía opción. Era un viaje de 1 día, nada más. Pensé que, después de todo lo que había hecho por su boda, ella al menos podría ayudarme con esto. Así que metí a Lucas en el carro, manejé hasta la casa de mis padres y toqué la puerta. Tatiana abrió, y su cara lo dijo todo. Me miró como si yo fuera una molestia, como si mi sola presencia la ofendiera. ¿Qué quieres, Mauricio?, dijo, cruzándose de brazos. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Tatiana, tengo que viajar por trabajo, es algo urgente. ¿Podrías cuidar a Lucas por 1 día? Solo hoy, te lo prometo. Su respuesta me dejó helado. Se rió, una risa sarcástica, y dijo, ¿quién te crees que soy? ¿Tu sirvienta? ¿Tu esclava? No estoy para cuidar niños, Mauricio. Paga una niñera o algo. ¿No ves que me voy a casar con un empresario? No tengo tiempo para esto. Me quedé sin palabras. Sentí que el mundo se detenía. Después de todo lo que había pagado, después de cada centavo que había gastado en su boda, ¿esto era lo que recibía? Intenté razonar. Tatiana, por favor, es solo 1 día. Es importante para mí. Pero ella no cedió. Si crees que porque pagaste mi boda puedes humillarme, estás equivocado, dijo, con una arrogancia que me hizo hervir la sangre. No me molestes más. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Miré a Lucas, que estaba parado a mi lado, confundido, y luego miré a Tatiana. Perfecto, dije, con una calma que no sentía. Si no eres mi sirvienta, pues entonces yo no soy tu banco. Me di la vuelta, tomé a Lucas de la mano y me subí al carro. Mientras manejaba, mi cabeza era un torbellino. Estaba furioso, pero también decidido. Llamé al salón de eventos, al catering, a los organizadores. Cancelé todo. No habría boda. No después de cómo me había tratado. Tatiana podía creerse la reina, pero yo no iba a seguir siendo su súbdito. Cuando terminé, apagué el teléfono. No quería escuchar las consecuencias todavía. Miré a Lucas por el retrovisor. ¿Estás bien, pequeño?, le pregunté. Él levantó la vista y asintió con una sonrisa. Sí, papi. No tenía ni idea de cómo iba a manejar llevarlo conmigo al trabajo, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, había puesto un límite. Había dicho basta. El viaje a la otra ciudad fue intenso, pero afortunadamente, todo salió bien. La cirugía fue un éxito, el cliente estaba agradecido, y el cheque que me entregaron hizo que valiera la pena el esfuerzo.
Pero mientras manejaba de regreso a casa con Lucas dormido en el asiento trasero, mi mente no estaba en el dinero ni en el éxito profesional. Estaba en lo que me esperaba cuando encendiera el teléfono. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar mi celular. 53 llamadas perdidas. 30 de Tatiana, 15 de mamá, 5 de papá y 3 de números desconocidos. Tenía un montón de mensajes de texto, la mayoría de Tatiana. No los leí todos, pero los primeros eran suficientes para entender el tono: eres un desgraciado, ¿cómo te atreves a arruinar mi vida? No te lo voy a perdonar nunca. Mamá también me había escrito, con mensajes más suaves pero igual de dolorosos: Mauricio, ¿por qué hiciste esto? Tu hermana está destrozada. Papá, como siempre, fue más directo: eres un egoísta, Mauricio. Pensé que eras mejor que esto. Al día siguiente, mientras desayunaba con Lucas, el teléfono sonó otra vez. Era mamá. Respiré hondo antes de contestar. Mauricio, empezó, con la voz quebrada, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estaba tan ilusionada con su boda. Era su sueño. Intenté mantenerme calmado. Mamá, no fue mi intención arruinar nada. ¿Pero sabes lo que pasó? Le pedí un favor, un simple favor. Que cuidara a Lucas por un día. Un día. Después de todo lo que he pagado, después de todo lo que he hecho por ella, me dijo que no era mi esclava. ¿Eso te parece justo? Mamá suspiró. Ay, Mauricio, no exageres. Tatiana está estresada por la boda, es normal que esté un poco sensible. No es para que tomes una decisión tan drástica. Sentí que la sangre me hervía. ¿Sensible? ¿Estresada? ¿Eso justificaba tratarme como basura? Mamá, no es solo esto, dije, intentando mantener la voz firme. Tatiana siempre me ha tratado como si no valiera nada. Y ustedes, perdón que lo diga, siempre la han puesto por encima de mí. Siempre. Yo pagué esa boda por ustedes, no por ella. Pero ya no más. Si no me respeta, no espero que lo haga, pero tampoco voy a seguir siendo su cajero automático. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mamá dijo algo que me dolió más de lo que esperaba: eres un desagradecido, Mauricio. Después de todo lo que hemos hecho por ti no supe qué responder. ¿Desagradecido? Yo, que había trabajado hasta el cansancio para darles una vida mejor. Yo, que nunca pedí nada a cambio más que un poco de cariño. Colgué el teléfono sin decir más. No quería seguir discutiendo, no quería decir algo de lo que me arrepentiría. Los días siguientes fueron un torbellino. Tatiana no dejó de enviarme mensajes, cada uno más venenoso que el anterior. Eres un envidioso, escribió en uno. Siempre has querido arruinar mi felicidad. En otro, intentó manipularme. Si de verdad amas a mamá y papá, reconsidera lo que hiciste. Pero yo no cedí. Había tomado una decisión, y no iba a dar marcha atrás. Poco a poco, empezaron a salir a la luz más detalles sobre la boda cancelada. Me enteré que Tatiana había estado alardeando por toda la ciudad que su prometido, el supuesto empresario, era el que pagaría todo. Pero cuando las cosas se cayeron, él no puso ni un centavo. De hecho, según los rumores, él terminó con ella poco después de que se cancelara la boda. Al parecer, Tatiana le había hecho creer que venía de una familia millonaria, que ella era una especie de heredera. Cuando se dio cuenta de que todo era una mentira, que el dinero venía de mí, un simple cirujano que trabajaba duro, el tipo no quiso saber más de ella. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción al escuchar eso. No porque quisiera verla sufrir, sino porque por fin sus mentiras la habían alcanzado. Mis padres, sin embargo, no lo veían así. Cada vez que hablaba con ellos, intentaban hacerme sentir culpable. Tatiana está destrozada, decía mamá. No sale de su cuarto, llora todo el día. Papá era más duro, arregla esto, Mauricio.
Eres el hombre de la familia, es tu responsabilidad. Pero yo ya no estaba dispuesto a ceder. No, papá, le dije en una de esas llamadas. Mi responsabilidad es Lucas. Mi responsabilidad soy yo. Tatiana tuvo su oportunidad y la desperdició. No voy a seguir sacrificándome por alguien que no me respeta. Esa conversación marcó un punto de no retorno. Por primera vez, les dije a mis padres que, si seguían poniéndola a ella por encima de mí, no tendría más remedio que alejarme. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Amaba a mis padres, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de Tatiana. No era justo para mí, y mucho menos para Lucas. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, en mi hijo, en las cosas que realmente importaban. Corté todo contacto con Tatiana. Bloqueé su número, dejé de leer sus mensajes. No quería más de su veneno. Con mis padres, las cosas eran más complicadas. Seguía hablando con ellos, pero las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos. Intenté explicarles mi punto de vista, pero siempre terminaban defendiendo a Tatiana. Es tu hermana, Mauricio, decían. La familia debe estar unida. ¿Pero qué clase de familia era esa, donde uno siempre da y el otro solo toma? Los días siguientes pensé en todo lo que había pasado. Había perdido a mi hermana, tal vez para siempre. Mi relación con mis padres estaba en un hilo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de las expectativas, libre de la carga de ser el que siempre da, libre de la sombra de Tatiana. No sabía qué traería el futuro, pero sabía una cosa, no iba a volver a ser el banco de nadie. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.